desde el punto de vista clínico, es uno de los más importantes. Desde el punto de vista clínico, porque aquí se va a hablar de lo que es el edema y mecanismos de edema. Ya, capítulo 16, microcirculación. No hemos terminado el 16, estábamos empezando. Y hablamos de lo que es microcirculación, lo que es líquido linfático, lo que es intersticio. En realidad vamos a hablar de lo que implica la microcirculación. Cuando hablo de microcirculación me refiero a la circulación en los tejidos y a ese mecanismo de intercambio de sustancias. Entonces, en la microcirculación, ¿qué debo tomar en cuenta? Ojo con eso, es primero para introducción, ¿sí? Por si acaso, este capítulo es importante porque te va a enseñar a entender cómo se produce el edema, ¿sí? Causas de edema y cómo se controla la microcirculación. Entonces, si hablo de microcirculación, automáticamente a tu cabeza tiene que venir, uno, el capilar. ¿Qué es un capilar? Definición. Un capilar es uno de los vasos más delgados que hay. ¿Sí? Los capilares no tienen pared muscular, ojo con eso, ¿ya? Entonces, en la microcirculación tiene mucho que ver el capilar y los elementos que están alrededor de él, como por ejemplo, ¿sí? El intersticio. Entonces, este es el intersticio, ese es el intersticio, ¿sí? Lógico, tengo que dibujar una célula porque en los capilares es donde se hacen los intercambios de sustancias entre lo que es el espacio extracelular, o sea, el medio interno y el espacio intracelular. Y además, en la microcirculación debo tomar en cuenta lo que sería el capilar linfático o el vaso linfático. Entonces, todo esto implica microcirculación. Entonces, en la microcirculación, para introducción de este capítulo, tenemos que entender lo siguiente. Existe una dinámica que se llama dinámica capilar. Y esta dinámica capilar la debes conocer muy bien, ¿sí? Puedo repetirte, de aquí en adelante todo lo que van a aprender o lo que se va a dar es más complejo de lo que hemos llevado. Incluso yo supongo que es más complejo que el electrocardiograma, más complejo de que todo, ¿sí? Porque todo es nuevo e implica casi mucho de aplicación clínica, mucho. Ahorita hay muchos docentes que no hacen esa aplicación clínica, ¿sí? Y te lo dejan, pero resulta que en lo que es fisiopato, clínica, todo esto se va manejando, ¿sí? Entonces, la dinámica capilar es un proceso, entre comillas, complejo de intercambio de sustancias aquí. Desde lo que es el intercambio de sustancias, de lo que se produce del capilar al intersticio, del intersticio a la célula. No voy a tomar la célula aquí, no se toma en cuenta, pero del intersticio al capilar linfático. ¿Ya? El libro no es tan claro en esta parte y por favor les ruego tomar atención. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hablar de que existen alrededor de unos 10 millones de capilares y si extendemos a los capilares en toda una extensión de una superficie, según el libro, todos los capilares pueden abarcar hasta 700 metros cuadrados. Pueden abarcar. ¿Sí? Y en nuestro cuerpo existen alrededor de 10 millones de capilares. Ya, es solo una forma de entender, no necesito que sepas esto, no me interesa desde el punto de vista clínico. Lo único que me interesa, ¿qué es lo que pasa y qué tengo que tener en cuenta cuando hablo de un capilar? Cuando hablo de un capilar, ¿qué debo tener en cuenta? Y atrás, espero que estén atentos, les voy a decir una cosa a todos. ¿Sí? Estás en la universidad, creo yo, para tener un futuro. ¿Sí? Y creo yo que si vienes o te has inscrito y has aceptado que te inscriban, que no sé cómo es la cosa, ya has venido por tu libre y espontánea voluntad, es para que seas alguien en esta vida, alguien mejor, ¿sí? Y te ruego que tomes esa decisión. No estás aquí inscrito para perder el tiempo. Y creo que eso es lo primero que debe ser de responsabilidad y de todo. ¿Sí? Si no te gusta hacer algo o no te gusta esta situación, tienes que ponerte las pilas y decir, decirte a ti mismo, hay que hacer algo mejor o algo que me guste realmente. Y hay que lo haga a mí. ¿Sí? Así que si están aquí, o atienden o el otro opción o atienden. ¿Sí? Y sean responsables con cada uno de ustedes. ¿Sí? No es de sacar malas notas, me da pena las notas de práctica, es que en realidad no sé qué está pasando. Y más adelante espero, por solo simular, por lo que hemos hecho, más adelante se evalúa realmente otras cosas. ¿Sí? Y ahí vamos a ver de qué están hechos ustedes y si realmente quieren ser médicos. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablo del capilar, ¿qué es? El capilar es el vaso más pequeño y cuando hablo de una dinámica capilar, es el lugar donde se hace intercambio de sustancias en los tejidos.
O sea, capilares, automáticamente me debe venir a mi cabeza tejido, ya, el tejido. Y ese tejido y ese intercambio de sustancias. Un tejido ya se forma con dos células, ¿sí? Y ahí están los elementos de un capilar. No te olvides que aquí hay líquido, este es el espacio intravascular, este es el espacio intersticial, aquí hay líquido y también aquí hay líquido, aunque no me interese el espacio intracelular ahorita, para nada. ¿Ya? El espacio intracelular en realidad ahorita por el momento es irrelevante. ¿Por qué? Porque si pasa algo en estos espacios, ¿sí? La célula también va a sufrir. Eso es lo que necesito que sea. ¿Sí? Entonces ahí están los capilares y los elementos que me interesan destacar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podríamos decir de un capilar? ¿Sí? Los capilares son elementos pequeños, pero antes de un capilar se presentan unos elementos importantes que son los esfínteres precapilares. ¿Sí? Los esfínteres precapilares son quizás elementos ya musculares, por eso son esfínteres, y lo que hacen es controlar la entrada de sangre al capilar. En realidad, ahorita solo es un esquema, pero voy a tratar de mostrarles en el software cómo funcionan estos esfínteres. Y si quieren tomarlo, podríamos llamarlas esfínteres precapilares, nada más por el momento, ¿sí? Y de ahí viene la arteriola. La arteriola ya es otro elemento que tiene capa muscular. Entonces, las arteriolas, ya les he dicho, como tienen capa muscular, tienen capacidad de paso contraerse, paso dilatarse. Y al mismo tiempo, los esfínteres precapilares controlan el paso de sangre al capilar. Este esfínter precapilar puede controlar el paso a un territorio exacto de estos capilares. ¿Sí? Entonces, eso, por favor. Cuando yo hablo de un capilar, por ejemplo, esta va a ser la arteriola. Más o menos quiero que vean cómo es que funciona un esfínter precapilar. ¿Sí? Mira, por favor, ahí está un capilar y esta es la arteriola. ¿Sí? Entonces, los esfínteres precapilares pueden estar más o menos ahí, así. Entonces, ¿qué pasa? Si están todos abiertos, el flujo de sangre va a ser por todo o sea, a todo el territorio tisular. Haz de cuenta que aquí hay una célula, aquí hay otra célula, aquí hay otra y hay otra. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con los esfínteres precapilares? Ellos pueden controlar el flujo y que quizás se bloquee el flujo aquí y aquí y solo se produzca por el centro. Y eso es lo que hacen los esfínteres precapilares, controlan el flujo y es que disminuye el flujo. De esta manera, ese es el mecanismo de control. ¿Sí? ¿Qué otro elemento tienen que se debe comentar aquí? Ya es por ejemplo, una vez que se produce el intercambio de sustancias, haz de cuenta que la sangre está ingresando en este sentido, va a salir por el otro, ¿sí? A esto se van a continuar las vénulas. ¿Sí? Otro elemento importante en lo que sería el intercambio de sustancias en el capilar. Entonces, a los capilares les siguen las vénulas. ¿Qué son las vénulas? Son los elementos que van a formar a la larga lo que son las famosas venas. Sí, por favor, te ruego tomar en cuenta eso. Ahorita no es nada, solo es histología y estamos repasando, ingresando a la parte que nos interesa. Ahora, hay un detalle que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Y es cómo es un capilar y en realidad desde un punto de vista histológico, y ustedes deben recordar, los capilares en realidad son endotelios, ¿sí? Son células endoteliales, ¿sí? Y estas células endoteliales, ahí está, están sostenidas sobre una delgada capa de membrana basal. Entonces, aquí está la membrana basal, ¿sí? Más o menos así. Ya, lógico, estoy intentando hacer el dibujo para que ustedes entiendan, solo es esquemático. Entonces, entre cada célula endotelial hay un poro, los poros capilares. Estos poros capilares son los que ayudan a hacer el intercambio de sustancias. Pero ahora, yo necesito saber cómo se hace el intercambio de sustancias. Entonces, el intercambio de sustancias se hace a través de los poros. No te olvides que aquí están las células, ¿sí? Del tejido, mira, entonces aquí puedo poner a las células de los tejidos, ¿sí? Y el intercambio de sustancias se puede hacer a través de los poros o también se puede hacer a través del endotelio, o sea, puede ser, en este caso le voy a poner con azul,
transcelular. Entonces, las sustancias pueden atravesar e intercambiarse, e incluso en el sentido contrario, ¿sí? Lo vamos a hacer también así, muy corto, mira, porque es del intersticio, no solo es de la célula. Lógico, la célula, el intersticio de qué sí, ¿ya? Puede ser a través de los poros o a través del endotelio. Le podríamos llamar a través de transcelular o a través de los poros. Un detalle importante a destacar: las sustancias liposolubles no necesitan poros para atravesar estos elementos. ¿Sí? En realidad, las sustancias liposolubles pueden atravesar incluso el endotelio sin necesidad de pasar por el poro. Lógico, si hay poros también lo van a hacer. Pero las sustancias hidrosolubles, ojo con esto, es importante en farmacología, solo atraviesan por poros capilares. ¿Ya? Sustancias hidrosolubles, ejemplo, iones, todo lo que son electrolitos, ¿sí? Solo pasan por los poros. En este caso, glucosa solo pasa por los poros. Pero ¿qué sustancias son liposolubles? El CO2, el oxígeno, ¿ya? Alcoholes, o si no, sustancias que son fármacos que van a ser liposolubles. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, es importante que es cómo se intercambian las sustancias. ¿Sí? ¿Qué más tengo que destacar? ¿Cuánto mide un poro? Un poro capilar mide entre 6 a 7 nanómetros. Esto debes saber por histología. ¿Sí? Esto es súper importante. 6 a 7 nanómetros. Es hasta pregunta de residencia médica. 6 a 7 nanómetros. Si yo te quisiera indicar, ¿sí?, ¿qué tamaño tiene un poro capilar? Sí, respecto, o sea, ¿cómo lo podemos comparar con un glóbulo rojo? ¿Sí? Haz de cuenta de que primero el capilar más pequeño está generalmente en los pulmones, ¿sí? Y el diámetro de un poro, el diámetro de un capilar ya puede ser hasta 4 micras, es el más pequeño. Y los capilares más grandes pueden llegar a medir aproximadamente hasta unas 15 micras. ¿Ya? Estoy hablando del diámetro del capilar. ¿Ya? Entonces ya te darás cuenta cuán pequeñito es un poro capilar, es súper pequeñito, ¿sí? Y son en nanómetros que se miden, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Pasa. Hola, bendiga. ¿Ya? Entonces, eso para empezar. Entonces, un detalle. Entonces, si yo dibujo un glóbulo rojo, haz de cuenta de que ese es un capilar del tamaño de un glóbulo rojo, ¿sí? El glóbulo rojo es grande y no puede salir del capilar. No puede, porque el glóbulo rojo tiene 7 micras más o menos y el poro apenas tiene 7 nanómetros. ¿Sí? Un glóbulo rojo no podría salir por un poro capilar. No puede, ya, porque es súper grande el glóbulo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso en primer lugar. Células tampoco, pero en realidad, ¿qué células podrían atravesar los poros capilares? Necesito que esto entiendas, por favor. Ya, en este caso, los macrófagos. Los macrófagos pueden atravesar estos poros capilares por un mecanismo llamado diapédesis. Y ustedes deben saber eso. ¿Ya? Ojo que todo esto se pregunta en los exámenes. Entonces, cuando se necesita, se utiliza el mecanismo de diapédesis. ¿Qué hace este mecanismo de diapédesis? ¿Sí? Por quimiotaxis es que los macrófagos pueden atravesar los poros capilares. Indudablemente estos poros capilares se hacen más grandes cuando existe lo que sería la inflamación. Entonces, cuando hay inflamación, estos poros capilares, que son de 6 a 7 nanómetros, pueden ser mucho más grandes, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Resulta que, como hay inflamación, necesitamos que se active el sistema de defensa, y ahí se activan células como macrófagos, e incluso pueden pasar otras células, neutrófilos, etc. ¿Ya? Ojo con esto, que cuando hay inflamación de estos poros, entonces se hacen mucho más grandes. ¿Estamos? Sí, estoy solo explicando la dinámica a grandes rasgos, porque la dinámica real todavía se viene más adelante. Si hay alguna pregunta, me dicen. Entonces, las sustancias liposolubles pueden atravesar el endotelio, sin necesidad de ¿qué? De capilares, pero las liposolubles.
Perdón, sin necesidad de poros. Ya, las liposolubles, sin necesidad de poros, ellos atraviesan por cualquier parte. Pero las hidrosolubles solo lo hacen a través de poros. Solo lo hacen a través de poros. Aquí están los electrolitos, la glucosa, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. ¿Qué más tengo que decirles de todo esto? A ver, vamos a ver y vamos a ir completando algunos elementos, ¿sí? Un detalle importante a destacar. Las células tienen que estar cerca de los capilares, porque así ellas se nutren. Entonces, las células, esto es pregunta de examen hasta de residencia médica, las células deben estar cerca de los capilares. ¿Por qué? Porque así tienen la capacidad de nutrición y no van a sufrir de hipoxia ni nada por el estilo. Pero ¿cuál es quizás el mínimo que podrían estar y recibir todavía nutrición a células? Pregunta de examen, depende de los libros. Nuestro libro nos da un número. Yo les voy a dar dos, entre comillas, es un rango. Entre 30 a 50 micras debe estar una célula para poder nutrirse de un capilar. Si está más lejos, la célula va a sufrir de hipoxia, así de simple. Entonces, las células deben estar cerca de los capilares y nutrirse y para recibir la nutrición, especialmente de oxígeno, ¿ya? Y quizás de otros nutrientes. Las células deben estar entre 30 a 50 micros, lo más lejos del capilar, no más, porque si no van a sufrir de hipoxia. Entonces, este es el límite máximo, 50 micilitros. ¿Ok? Entonces estamos dando algunos elementos de dinámica capilar, pero en este caso a grandes rasgos en lo que hace las células. Bien, otro elemento importante. Entonces, ¿sí? Entonces las sustancias en lo que son en los capilares, ¿qué es lo que pasa? Existe una dinámica y las sustancias se intercambian. Entonces, el intercambio de sustancias en los capilares, ojo, olvídate de las células. Es pregunta de examen, ¿ya? El intercambio de sustancias, el intercambio de sustancias en los capilares, ¿sí? La mayoría de las veces es por simple difusión. Simple difusión. ¿Qué quiere decir? Las sustancias van a atravesar los capilares de donde hay más a donde hay menos. Te voy a rogar una cosa. Muchos no están tomando atención en lo que les estoy dando ahora, ¿sí? Todo esto lo vamos a volver a repetir para los siguientes temas. La base es esta para entender lo que viene, ¿sí? Les comento, siempre les he dicho, ¿no? Doy a veces clases privadas a otros grupos, ahorita estoy en Fisio 2 a un grupito que estoy dando, ¿sí? De otra universidad, y resulta que no tienen la base de Fisio 1 y no entienden lo que es, por ejemplo, absorción y digestión, en este caso absorción de los nutrientes en el tubo digestivo. Claro, si no saben y no les han dado lo que es transporte membrana y no entienden, ¿sí? Lo mismo cuando hemos hecho respiratorio, no entienden porque no han entendido lo que es mecanismos de transporte. Todo está basado en mecanismos de transporte y potenciales eléctricos. Te voy a rogar, no sabes esta primera parte o no entiendes, estás perdido para lo que viene. Así de simple. Pone atención, te va a costar, si no. Entonces, ¿cómo es el intercambio de sustancias en los capilares? La respuesta por simple difusión. Siempre todo va a depender de dónde hay más a dónde hay menos. Por ejemplo, si aquí yo borro estas células, obviaremos a las células, ¿correcto? Vamos a obviar a las células. ¿Cómo se va a intercambiar el oxígeno? El oxígeno se va a intercambiar oxígeno. ¿Dónde hay más? Aquí en el capilar. ¿De dónde hay más a dónde hay menos? ¿Cómo se va a intercambiar el dióxido de carbono? El dióxido de carbono de donde hay más a donde hay menos. Y es así como se generan estos intercambios, ¿sí? Por simple difusión. ¿Qué pasa si yo administro un medicamento y el medicamento es liposoluble, que ahorita voy a ir a destacar? Ese medicamento, este fármaco liposoluble, se va a difundir hacia los tejidos de donde hay más a donde hay menos. Y es así como se van a intercambiar estas sustancias, ¿ok? Por simple difusión. Eso primero. Bien, ahora un poquito vamos a ir a la importancia clínica de saber esto de los poros. Ustedes han debido llevar en histología y en anatomía, les han hablado de las barreras hematoencefálicas, por ejemplo, ¿correcto? ¿Qué me dicen de la barrera hematoencefálica? ¿Qué me puede decir? ¿Alguien me puede decir de las barreras hematoencefálicas? ¿Qué me pueden decir?
Es que es como si no hubieran pasado. Yo les digo, tanta plata gastan y no la aprovechan para poder incluso eso recordar en el siguiente semestre. ¿Te has dado cuenta que lo inconsciente que eres? Pregunta, yo te digo eso, tienes que ya tomar atención y pues sentar cabeza. Te estás dirigiendo, y eres adulto joven estando aquí, ya actúa como adulto, ¿sí? La barrera hematoencefálica, esta es la membrana basal, ¿sí? Sí, hay poros capilares en la barrera hematoencefálica, pero estos poros están ocupados por los podocitos de la glía, Las células de la glía ocupan estos poros, entonces de esta manera se establece la barrera hematoencefálica, ¿ya? Por ejemplo, hay fármacos que no van a hacer efecto a nivel del cerebro, ¿sí? Pero hay fármacos que sí. Por ejemplo, no sé si todos ustedes han tomado antigripales, ¿sí? Pero ¿qué producen muchos de los antigripales? Sueño, ¿sí? En este caso, los antigripales tienen clorfeniramina, difenhidramina, ya van a ver, ¿sí? Y estos antihistamínicos, entre comillas, tienen como son liposolubles, ya está. Te agradezco. Gracias. Sí, no ha venido otra chiquita para dar examen, ¿no? Bueno, no, yo no voy a dar la opción para otra cosa. Bien, entonces, ¿qué pasa con esos fármacos? Muchos de ellos, ¿sí? Como producen sueño porque logran pasar la barrera hematoencefálica, como son liposolubles, ¿sí? Y tienen efecto ¿dónde? En las neuronas, tienen efecto, entonces por eso es que producen sueño, ¿ya? Ahora, el otro elemento es el siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente que tiene meningitis, por ejemplo, o tiene una encefalitis? Yo necesito utilizar, ¿qué? Un fármaco, o sea, un antibiótico. Yo no le voy a dar un antibiótico que sea, pues, hidrosoluble. Ejemplo, pone que yo quiera tratar, no sé, una meningitis o una encefalitis por decirte, no sé, con ampicilina. No va a dar, porque la ampicilina es hidrosoluble, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Le va a hacer cosquillas a la bacteria que esté en el sistema nervioso. Entonces yo necesito utilizar un antibiótico que sea, ¿qué? Liposoluble, cosa de que pueda atravesar la barrera hematoencefálica y tener unas concentraciones buenas a nivel del encéfalo. ¿Ya? Hay muchas utilidades desde este punto para entender y para tomar en cuenta todos estos detalles. ¿Sí? Hay partes del cerebro que no tienen barrera y no van a tener, por ejemplo, partes del hipotálamo, etcétera, etcétera, pero después lo vamos a estudiar al final de lo que es el año, ¿ok? Entonces ya sabes de los poros, 6 a 7 nanómetros, ¿sí? Y algunos detalles más que después les voy a dar porque sí me interesa eso de los poros. Bien, estamos. No te olvides que los poros, cuando hay inflamación, ¿qué es lo que pasa con los poros? Se hacen mucho más grandes. O sea, cuando hay inflamación, ¿qué es inflamación? ¿Saben o no? ¿Están llevando patología? Todavía. Es un mecanismo de defensa que tienen los tejidos frente a infecciones y esas cosas, ¿ya? Entonces ya van a ver después de todo eso. Entonces son procesos patológicos. Bien, un detalle importante a destacar. Cuando yo hablo de los capilares, ¿sí? En este caso, necesito tomar en cuenta algunos detalles, ¿sí? Como por ejemplo, o sea, en realidad 3 elementos, ¿ya? Solo voy a dibujar aquí de los capilares, ¿sí? Ya les he dicho que las sustancias, ¿qué es lo que hacen en los capilares? Se intercambian, ¿por qué? Por difusión. Eso es lo primero que tienes que entender. Segundo, ¿cuáles son entonces esos elementos que van a garantizar que se intercambien por difusión y muchos otros elementos más? ¿Ya? Uno, para que se intercambien las sustancias por difusión más rápidamente y todo, va a depender mucho del tamaño del poro. Pregunta de examen, tamaño del poro. ¿Sí? No, ejemplo, el poro tiene de 6 a 7 nanómetros. Elementos, nanómetros, ¿sí? Más grandes que este no van a difundir fácilmente, ¿ya? Pero más pequeños van a difundir, ya van a depender del tamaño del poro. 2, ¿sí? ¿Qué otro elemento importante va a implicar aquí para que se produzca una mayor velocidad de difusión? ¿Sí? O estoy hablando de velocidad de difusión, ¿sí? Es la diferencia de concentración.
¿sí? No es lo mismo que si yo aquí ponga 10 moléculas de algo liposoluble frente a 100 moléculas. Entonces, ¿en cuál de las situaciones va a difundir más rápido? Cuando hay 100 que cuando hay 10. Entonces, va a depender mucho de la diferencia de concentración. Y 3, ¿sí? Va a depender mucho del tamaño molecular de la sustancia a difundir. Del tamaño molecular de la sustancia a difundir. O sea, del tamaño de la sustancia que difunde. El tamaño molecular. Tamaño molecular. ¿Sí? Aquí el tamaño molecular es no es lo mismo que exista, no te olvides que aquí hay poros, así lo vamos a poner. Entonces, si la sustancia es más grande frente a una sustancia más pequeña, las pequeñas van a difundir con más rapidez que una grande, aunque puedan atravesar el poro. Entonces, todos estos elementos son los tres son los que afectan a la velocidad de difusión. ¿Cuán veloz difundirá una sustancia, un poro o un capilar? Depende del tamaño del poro, los poros A. Ahora, pero me dirán muchos de ustedes, doctor, entonces usted me dice que el tamaño del poro es casi de 6 a 7 nanómetros, ahí me dice tamaño, varía en algunos tejidos, les cuento que sí. En algunos tejidos los poros son un poquito más grandes y en algunos tejidos no hay poros, o sea, están ocupados, entonces eso. Segundo, la diferencia de concentración se afecta. Cuando hay más velocidad de difusión que cuando hay menos de lo mismo, ¿ya? Y este es el tamaño molecular, el tamaño de la molécula. Un detalle importante, ¿a qué viene todo esto de la diferencia de concentración? Por ejemplo, si yo te doy una dosis de un fármaco, ¿sí? Por ejemplo, por decirte, la dosis de un fármaco es de 50 miligramos por kilogramo de peso día, ¿sí? Eso es en un adulto, estoy hablando por ejemplo de la amoxicilina, 50 miligramos por kilogramo de peso día, ¿sí? ¿Qué pasa si yo te doy solo 25? Entonces, y te estoy dando una dosis pediátrica, porque es muy pequeñita, estoy solo dando un ejemplo para que me entiendas. Entonces, no vamos a lograr alcanzar concentraciones buenas del fármaco, ya, si es poca la dosis. Entonces, no va a poder hacer su efecto en el tejido como quisiéramos si fuera antibiótico. Por eso que necesitamos saber todos estos elementos. Lo mismo será en el oxígeno. ¿Qué pasa cuando hay poco oxígeno en la atmósfera? El oxígeno no va a difundir con la velocidad que cuando el oxígeno está en buenas concentraciones. Entonces, todos estos elementos son importantes. ¿Estamos? Por eso entonces, ¿qué afecta a la velocidad de difusión de las sustancias? En un capilar, el tamaño del poro, la diferencia de concentración y el tamaño molecular. Entonces, ahí tienen algunos detalles. Si hay preguntas, me dicen. ¿Están entendiendo? Espero que sí. Sí, espero que sí. Bien. Vamos con lo siguiente. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del intersticio y el líquido intersticial, porque hasta aquí hemos hablado de quién, de los capilares. Ahora vamos a hablar del intersticio. Nuevamente, cuando yo te hablo de circulación, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Me estoy refiriendo a todos los elementos que implican y que están componiendo este espacio, el espacio de lo que es la microcirculación. Hemos hablado de algunos detalles del capilar, que tiene poros, que estos poros pueden estar ocupados, el tamaño de los poros, que las sustancias difunden especialmente del capilar al intersticio y del intersticio recién al intracelular. No te olvides de eso. No te olvides que a los capilares les sigue después las vénulas, ojo con esto, ¿ya? No te olvides que estas vénulas se forman en venas. ¿Y dónde van a drenar esas venas? Al corazón derecho, no te olvides de esto, ¿ya? Estos elementos son súper importantes, ¿sí? Y ahora vamos a ver el intersticio. El intersticio, ¿sí? En realidad lo que tienes que saber del intersticio, y aquí lo voy a poner, el intersticio, ¿sí? Intersticio. El intersticio está en un estado de gel, eso primero tienes que saber. Es como un estado de gel o como una gelatina, tiene que estar en ese estado, ya es el estado de gel, ¿sí? ¿Qué tiene el intersticio como tal? ¿Ya? El intersticio como tal tiene colágenos y proteoglucanos. Colágeno, ¿sí? Y proteoglucanos y otras cosas más, proteoglucanos, ¿sí? En realidad, este colágeno es el que perdemos cuando vamos envejeciendo y nuestra piel se hace, poco a poco se va deteriorando con la edad.
¿sí? Hasta, por ejemplo, hasta que eres joven, entre comillas, hasta los 30 años, más o menos, 30. ¿A qué edad envejecemos? ¿Saben? ¿Les han dicho? No. ¿A qué edad tu cuerpo empieza a envejecer? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 25 años. Y es un poquito más antes. Ya se empieza a envejecer. Pero el cuerpo es joven y forma células hasta los 25. De ahí empieza a envejecer, ¿sí? Y lógico, van a defender muchos elementos más. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Poco a poco, uno de los elementos que se va perdiendo es el colágeno. Por eso se va perdiendo la piel tersa, todas esas cosas. ¿Qué pasa con la mujer, por ejemplo? Entra la menopausia o en la premenopausia, bajan los niveles de estrógeno y el colágeno disminuye mucho en la piel de la mujer, ya debajo de ella. Entonces, este colágeno y los protoglucanos son componentes del gel intersticial, ¿sí? Entonces, este gel intersticial es muy importante de entender, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que también tenemos que tener en cuenta? ¿Ya? Uno de los protoglucanos más importantes es el famoso ácido hialurónico, que sé que muchas de ustedes quizás utilizan o conocen que hay cremas con ácido hialurónico, todas esas cosas. Son los que mantienen, como les digo, esa piel tersa, llena de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces son estos elementos importantes. Ahora, hay un detalle importante también a destacar. ¿Se acuerdan cuánto por ciento si es gel, hay agua en el intersticio? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Pero es agua y está en forma de gel aquí. Está en forma de gel, ojo con esto, ¿sí? En el intersticio hay agua, pero esa agua está en forma de gel. Ahora, un detalle importante a destacar, en el intersticio también hay agua libre. Hay agua libre, no está en forma de gel. ¿Ya? Ahora, otra cosa que quiero que entiendan. ¿Cómo puedo entender que están esas fibras de colágeno y protoglucanos en el intersticio? ¿Sí? Están a manera de una red, si quieres tomarlo. Mira, por favor, es como si aquí yo agarrara esas fibras de colágeno y protoglucanos y las pusiese así, más o menos, ¿sí? Entonces, lo que estás viendo, esto es protoglucanos, ácido hialurónico, colágeno, todas esas cosas, y están a manera de una de fibras que están entrelazadas así. ¿Por qué el intersticio lo veo así como una especie de fibras entrecruzadas? Incluso sirven como una especie de sostén a las células. Porque si no, las células estuvieran bailando por aquí y por allá, o sea, moviéndose, y no necesito. Yo necesito que las células estén sin moverse en el intersticio. Entonces, ¿cómo pasa eso? En este gel donde las células están sin moverse y están en un solo lugar. No sé si conoce, ¿alguien de ustedes hace esas gelatinas artesanales? Bueno, artesanales, no sé, pero donde a veces ponen flores, hacen cosas en la gelatina y aparecen, no sé, toda clase de cositas y que no se mueven ahí adentro. Sí conocen, ¿no? Se puede poner todo y no se mueve. Ahí está el adornito que le has puesto, y la gelatina es como haz de cuenta que la gelatina es el gel y el adorno que está en la célula no se va a mover. ¿Ya? Gracias a ello la célula no se mueve y es un sostén, ¿ya? Además, el intersticio, por si acaso, gracias a estas fibras, es rígido. Ojo con esto, es rígido. ¿Qué significa? No es fácil de distender. ¿Qué significa? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la utilidad de entender esto? Si es rígido, ya es difícil de que se produzca edema. Es difícil, ¿sí? Eso quiere decir que cuando hay edema en una persona, ¿sí? Quien se edematiza es el intersticio. Así de simple. Pero entonces, si usted me está diciendo que es rígido y es difícil de que se produzca edema, entonces, ¿cómo es que pasa esto? Pregunta, ¿sí? Resulta que cuando hay edema, ya se han perdido todos los mecanismos de control para evitar el edema en el intersticio. Por eso que el edema, cuando aparece en una persona, la respuesta siempre es grave. Aparece edema en una persona, la respuesta es grave, ¿ya? Salvo el edema, por ejemplo, por trauma. Eso es por trauma, inflamación, ¿ya? Pero si una persona no hay trauma, pero tiene falla renal, falla cardíaca, falla metabólica, falla de cualquier otra parte, ¿sí? Que no sea trauma, porque el edema sí se puede hacer por trauma, ¿sí? Es diferente, ¿sí? La situación es grave, así de simple, ¿ya? Entonces,
te vuelvo a decir, el intersticio es generalmente rígido y no es fácil de que se dematice, no es fácil. Pero cuando aparece edema en el intersticio, ya es una situación grave, así de simple. Estamos hablando de quizás incluso últimos, ¿cómo te podría decir? Estadios de enfermedad, cuando hay edema intersticial. ¿Ya? Entonces, ahora, otro detalle importante, en el intersticio hay agua libre, ahí está. Esa agua libre es como si en el intersticio hubiese bolsones de agua, ¿sí? Algo así, bolsones de agua. Esa agua libre más o menos corresponde al 1%, así de simple. Eso quiere decir no puede haber más agua. Si hay más agua, se constituye en edema. Entonces, hay poca agua libre en el intersticio, sí hay, ¿ya? Y es normal, ¿sí? Es el 1% de todo el agua del cuerpo, pero si empiezan estos bolsones de agua a crecer más, o sea, a haber más agua, se constituye el edema. ¿Estamos? ¿Sí? Un detalle importante a destacar, ¿sí? ¿Cómo entiendo que hay agua libre aquí? ¿Te acuerdas que te he dicho? ¿Conoces las gelatinas? Cuando haces la gelatina y le pones al elemento ahí que digamos el adornito, ya, ahí no se mueve. Pero haz de cuenta, yo podría agarrar una jeringa con agüita y le inyecto a la gelatina agüita un poquito aquí, una gotita, otra gotita, otra gotita, ese es el agua libre. Entonces, es como si hubiera un poquito de agua libre en alguna parte de ese gel. Así que simple, es poquito. ¿Y ese poquito cuánto es? 1%. Si esta agua libre aumenta más, se constituye en edema. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a aprender cuáles son los mecanismos que van a generar edema, que eso es lo más importante. Bien. Preguntas. ¿Quién no ha entendido medicina? Nada, ¿todo está bien? Bien. Ojo que todo esto es pregunta de examen, pero esto es todavía nada. Lo que viene a continuación, te voy a rogar que te grabes para toda tu vida. No es solo para fisio, ¿sí? Es para todo lo que va a venir en la aplicación clínica y para fisiopatología, porque la fisiopatología del edema y todas estas cosas los deben saber. Bien, cuando hablo de la dinámica capilar, ¿sí? De la dinámica capilar, en realidad es el intercambio de todas esas sustancias que te he dicho, oxígeno, nutrientes, todo eso. Pero, ¿saben que cuando hablo de dinámica capilar, ¿sí? Me estoy refiriendo a un intercambio de agua, ¿sí? A un intercambio de agua, así, lo voy a poner primero así, intercambio, ¿sí? De agua, así de simple, ¿sí? En otras palabras, a un mecanismo de ultrafiltración de agua. Pregunta, ¿qué le sugiere la palabra ultrafiltración? ¿Qué le sugiere la palabra ultrafiltración? ¿Sí? Entonces, escúchame bien, deja de lado al oxígeno, deja de lado al CO2, deja de lado a los nutrientes, ¿sí? Me interesa mucho el intercambio de agua en los tejidos, mucho. Y nuevamente te digo, esa agua debe estar en el intersticio y en todas partes, todo en su lugar. ¿Cómo hemos repartido el agua en el cuerpo humano? ¿Se acuerdan? Un paciente de 70 kilos, ¿cuánto de agua tiene? 42 litros de agua. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? De esos 42 litros, 28 litros, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo te estás olvidando? ¿Qué estarás pensando en lo que viene? ¿Sí? El renal es más difícil, respiratorio es más difícil que cardio, te aviso. ¿Ya? Y todo se maneja aquí, porque debes manejar estos elementos. ¿Dónde están estos 28 litros? En el espacio, ¿qué? Intracelular. ¿Ok? ¿Cuánto falta para los 42? ¿Cuánto falta para los 42? 14. De los 14 litros, 11 litros están en el intersticio y 3 litros están formando el espacio, ¿qué? Intravascular. Solo es agua, ¿correcto o no? ¿Ya? Ojo, esta distribución del agua, porque estoy hablando del agua, así debe estar. No puede haber más agua aquí, no puede haber más agua aquí, ni aquí. Todo debe estar, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado. No puede estar ni más ni menos agua. Aquí, esta agua que está en el intersticio está en esa forma de gel, ¿sí? Y hay poquita agua libre, pero quizás esos 11 litros están ahí.
¿sí? Estos 3 litros del espacio intravascular, que es el plasma, también debe estar ahí, no pueden fugar de espacios, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo te hablo de la dinámica capilar, es que especialmente estos espacios mantengan su agua en su lugar y en la cantidad correcta. Eso es lo que vas a entender. Entonces, cuando hablo de la dinámica capilar, me estoy refiriendo al intercambio de agua en los tejidos y a este mecanismo de ultrafiltración. ¿Qué me sugiere la palabra ultrafiltración? ¿Sí? Entonces, te voy a dibujar lo siguiente. ¿Sí? Acordate de estos dibujos porque más adelante te van a servir. ¿Qué te he dicho que implica un capilar? Claro, ¿qué implica un capilar? Un capilar implica dos células, un tejido, su capilar, su intersticio y su vaso linfático. Bien, ¿qué está pasando con la sangre? La sangre ingresa y la sangre sale, ¿correcto o no? ¿Ya? Entonces, ¿aquí hay qué? Aquí hay qué? Poros capilares. Bien. No te olvides que la sangre está ingresando con una X, ¿qué? Presión. ¿Se acuerdan cuánto es la presión capilar? Ya hemos llevado en uno de los capítulos anteriores hemos destacado, ¿sí? Qué pena que no te acuerdes, ¿sí? Pero son de 17.3 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, con esa presión está entrando la sangre, ¿ya? Y no te olvides que el flujo se genera por diferencia de ¿qué? De presión. Por lo tanto, a la salida, si esto es más, esto tiene que ser menos. ¿Correcto? Bien, eso después vamos a hablar. Otro detalle, ¿sí? No te olvides que aquí hay agua y aquí hay agua. ¿Estamos? Entonces, como la sangre está entrando con presión, ¿sí? Ya vamos a entender algunas cosas, algunos detalles. El agua que está aquí, el agua tiende a escapar de los vasos. Tiende a escapar. Ojo, te estoy diciendo eso, tiende a escapar. ¿Sí? Entonces, por la misma presión que se genera, ya en este caso es la presión hidrostática, hay una tendencia a escapar. Ojo, he dicho tendencia, no es que escapa siempre, hay una tendencia. Sí va a escapar algo de agua. Entonces, esa agua, poquita, que es poquita, perdóname que utilice estos términos, pero así necesitas entender, ¿sí? Se llama ultrafiltración, se ultrafiltra. ¿Ya? Entonces, esa poquita agua que tiende a escapar, ¿sí? Pasa al intersticio, pero sí, ¿qué pasa que cuando a veces pasa al intersticio? Esta agua vuelve a volver a la sangre, a veces vuelve, ¿sí? O si no, el agua que escapa no puede quedarse en el intersticio, porque si se queda en el intersticio, ¿qué les he dicho que se produce? Edema. Entonces, el agua que ha escapado que no puede volver, tiene que devolverse por el sistema linfático. Entonces, hay caminos en los cuales sigue el agua. Entonces, cuando hablo de la ultrafiltración y de la dinámica capilar, ¿sí? Más que todo me estoy refiriendo a esa ultrafiltración de agua en los tejidos. Así se llama, ultrafiltración de agua en los tejidos. ¿Sí? Pero ¿qué te he dicho? ¿Sí? Te he dicho que estos espacios deben estar en equilibrio. No puede haber más agua aquí, ni menos agua, ni más agua. ¿Ya? Y si se escapa el agua debe volver a los lugares respectivos. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a estudiar cuáles son los mecanismos que controlan esta ultrafiltración. ¿Qué significa? Van a controlar que el líquido intersticial sea homogéneos, ni más ni menos, y solo exista 1% de agua limpia. El espacio intravascular tenga 3 litros de agua, y ni más ni menos. Vamos a estudiar eso. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar qué es lo que maneja la dinámica capilar y estos mecanismos de ultrafiltración de agua. ¿Estamos? ¿Sí? Si hay alguna pregunta o no han entendido, hablen ahora, por favor. Bien, ¿sí? Ahora sí entramos a lo que me interesa, te ruego atender. Lo vas a utilizar esto no solo ahora, lo vas a utilizar en renal, lo vas a utilizar en edema pulmonar, lo vas a utilizar en
digestivo, en todos los tejidos. Se va a manejar, y más que todo lo vas a manejar en patología, no mucho en fisio. Más que todo es en patología. Ya, entonces, ¿qué fuerzas? La pregunta es, ¿qué fuerzas determinan la dinámica capilar? La pregunta es, ojo que es pregunta de examen. ¿Qué fuerzas determinan la dinámica capilar? O si quieres te tendría que preguntar, ¿qué fuerzas determinan la ultrafiltración de agua en los tejidos? Porque sabes que la dinámica capilar te está diciendo cómo se ultrafiltra el agua en los tejidos. O sea, cómo se intercambia. Ultrafiltrar, ya te he dicho, ¿qué significa? Que el agua se escapa un poquito. Y esa agua que se escapa un poquito no puede quedarse en el intersticio. O debe volver a la circulación, ¿o qué? O debe devolverse a la circulación por los linfáticos. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué determina que esto esté equilibrado? Y que no haya mucha fuga de agua, que el agua no se quede en el intersticio, ¿ya? Y todo esté equilibrado. Entonces hay 4 fuerzas que determinan la dinámica capilar. Y a estas fuerzas se llaman las fuerzas de Stirling. Fuerzas de Stirling. No me vas a confundir con el mecanismo de Frank Stirling, que es muy diferente. No sé qué pasa en los exámenes, les he preguntado, explícame el mecanismo general de la contracción, y me han respondido con el ciclo cardíaco. ¿En qué estás pensando? O sea, ¿qué estás haciendo vos aquí? ¿Quieres ser médico? Ponte las pilas. Aunque quieras ser arquitecto, ingeniero, lo que sea, ponte las pilas. O sea, ¿qué crees que estás aquí por puro, no sé, estás viniendo a perder tu tiempo siempre? Haz algo que te gusta, que te fascina, ¿sí? Que sientes curiosidad. No vas a ser médico por simple difusión. Imposible. Así de simple. Tienes que tener ganitas y curiosidad para hacer las cosas. Quizás si te parece todo esto todavía moroso o que no es tan fascinante, pues espera lo que venga. Pero lo que venga más adelante depende de eso. Así de simple. Aquí vas a entender edema y todos los días vas a ver edema en los hospitales. Así, desde edema tisular, edema cerebral en el TEC, etcétera, vas a ver eso. Entonces, sí. Ahora, ¿qué fuerzas determinan la dinámica capilar? Ojo, no me vas a confundir con el mecanismo de Frank Stirling. Es las fuerzas de Stirling, que son muy diferentes. Las fuerzas de Stirling son 4 fuerzas. Son cuatro. Que van a determinar ¿qué? Estas 4 fuerzas determinan ¿qué? La ultrafiltración de agua en los tejidos. ¿Qué significa eso? Que controlan el agua que no salga de los vasos, así nomás. Ni tampoco que el intersticio tenga mucha agua. ¿Estamos? Bien, entonces esas fuerzas las vamos a destacar. ¿Listo? La primera fuerza. 1. La presión hidrostática capilar. 2. La presión coloide osmótica capilar. Sí o sí tengo que dar. 3. La presión hidrostática intersticial. 4. La presión coloidosmótica intersticial. Entonces, estas son las 4 fuerzas que van a determinar la ultrafiltración de agua en los tejidos. ¿Ya? O si no, las 4 fuerzas que van a determinar la dinámica capilar. ¿Sí? Así de simple. Gracias a estas 4 fuerzas, si están en orden, ¿sí? No hay edema. Si están en orden, el agua está en los espacios que debe estar y así como debe estar. Ojo, pon eso, porque muchos no entienden eso. El libro no te explica esto. ¿Ya? Entonces, gracias a estas fuerzas, ¿qué pasa? El agua se ubica donde debe estar, ni más ni menos. Si hay alguna pregunta aquí, digan por favor y hablen ahora.
Así, díganme, por favor. ¿Sí? ¿Quién lo ha entendido hasta aquí qué son las fuerzas de Stalin y qué es la dinámica capilar para que les explique? Porque de aquí viene la patología. Todo está basado en esto. Cuando hay edema, falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda, vamos a hablar de edema. Cuando hay falla hepática, hablamos de edema. Cuando hay falla renal, hablamos de edema. Así que cuando hay inflamación, hablamos de edema. Pero esa inflamación ya vamos a ver por trauma y otros detalles más. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que se les explique algo más sobre esto? Dime. Esperemos a ti, no te me adelantes, porque hay fuerzas negativas. Hay fuerzas, todavía esperemos a ti. ¿Ya? Bien, ¿sí? De hecho, una de estas fuerzas es negativa, ¿sí? Pero antes de seguir con esto, ¿sí? Todas estas fuerzas las vamos a representar como un vector, porque son fuerzas. Y estas fuerzas, ya está ahí, ¿no? Las vamos a representar como un vector. ¿Ya? Un vector. Ya hemos llevado vectores cardíacos. Entonces, ¿qué es lo que indica un vector? Un vector nos indica dirección, ¿sí? Sentido y magnitud. ¿Correcto? Tres cosas nos indica un vector. Dirección, sentido y magnitud. Ojo con esto, que vamos a analizar estas fuerzas con vectores. Las representamos con vectores. Entonces, ¿sí? Dicho todo esto, vamos a ir a responder ahorita la pregunta del estudiante. ¿Ya? Vamos a ir a responder la pregunta del estudiante. Ahí está, y esto lo vamos a borrar, las cosas están. ¿Ya? Súper. Bien, primero las vamos a poner en contexto. Aquí tenemos al capilar. Acordate de esto. ¿Qué va a servir para entender respiratorio, para entender renal, etcétera, etcétera? ¿Ya? Aquí tenemos al tejido. Siempre pongo a los tejidos. No me interesa el espacio intracelular porque ese no se mueve, ¿ya? Pero aquí sí os voy a poner a un detalle importante, el vaso linfático. Bien, entonces, la presión hidrostática de la sangre. La presión hidrostática de la sangre es una fuerza, o presión hidrostática capilar, es lo mismo. ¿Ya? O, mira, presión hidrostática de la sangre o presión hidrostática capilar. Es una fuerza, ¿sí?, que va, entre comillas, obligar, entre comillas, a que el agua salga de los vasos sanguíneos. Es una fuerza, se llama presión hidrostática de la sangre. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo entiendo qué es la presión hidrostática? ¿Sí? Presión hidrostática, su nombre lo dice, es la fuerza que ofrecen los fluidos, hidro, el agua. ¿Ya? La sangre es un fluido, entonces que ya ejerce una presión hidrostática. ¿Ya? Entonces, ahí esa es la fuerza que está generando esta sangre sobre el capilar con el intento de salir el agua de los vasos. Presión hidrostática de la sangre. Ojo que esta es generada por la presión que le da incluso el corazón a la sangre. ¿Estamos? Bien. Ya. La otra fuerza es la presión coloidosmótica de la sangre. Presión coloidosmótica de la sangre, así lo pongo. O si quieres tomarlo del capilar, porque estoy en el capilar. ¿Ya? Lo que yo hago es siempre ponerte de la sangre. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Sí? La otra fuerza es la presión hidrostática del intersticio. ¿Ya? Y la otra fuerza es la presión coloidosmótica del intersticio. ¿Estamos? Entonces, ahí tienen cuatro vectores. Cuatro vectores que en realidad están pugnando o están haciendo una especie de medición de fuerzas. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuántos vectores hay en un solo sentido y dirección? 3. Vamos a ver. 1. Un vector es la presión hidrostática de la sangre. El otro vector, la presión hidrostática del intersticio. El otro, presión coloidosmótica del intersticio. Los 3 vectores están en el mismo sentido. ¿Correcto o no? Y dirección. Entonces, como son vectores, yo puedo sumar a estos vectores. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Y cuál es el único vector en contra? La presión coloidosmótica del capilar o de la sangre. ¿Correcto? Entonces,
Si yo hago de aquí un análisis casi, entre comillas, matemático, podríamos decir que la presión de filtración es igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. Porque aquí hay una filtración, o sea, hay una ultrafiltración. Entonces, ¿qué es lo que se ultrafiltra? Pregunta, ¿qué es lo que se ultrafiltra? ¿Les he dicho? Agua. Ese es lo que más me interesa, el resto no, o sea, el resto se está dando, ¿ya? Pero el agüita es la cosa, no puede haber ni más agua ni menos agua en el intersticio. No puede escaparse el agua de los vasos sanguíneos, o sea, no puede. Entonces, aquí hay algunos detalles que debéis saber. Entonces, la presión de filtración, porque estamos estudiando la filtración, va a ser igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. Presión de filtración, ¿cuántas fuerzas a favor hay? Ojo, pero ojo que este es un análisis matemático, nada más, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática de la sangre, ¿correcto? Más la presión hidrostática del intersticio, más, ¿sí? La presión coloidosmótica del intersticio, ¿correcto o no? ¿Sí? Menos la única fuerza en contra, que es la presión coloidosmótica de la sangre. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces vamos a poner números a cada una de estas fuerzas, ¿sí? Y vamos a ponerles números A. ¿Cuánto es la presión hidrostática capilar? La presión hidrostática capilar es de 17.3 milímetros de mercurio. ¿Ya? La presión coloidosmótica del capilar es de alrededor de unos 28 milímetros de mercurio. Aunque el libro no sé si maneja 28 a 32, porque sí se maneja 28 a 32, pero se maneja en los tejidos de 28. A ver, sí, se manejan 28. Vamos a ver los tejidos en común, en todos los tejidos en común. Ya, ahorita, sí, 28. Promedio te dice el libro. Ya, ahorita ya les voy a explicar. Ya, 28. Ya, ¿qué más? A ver, no lo sabemos. Bien, ¿estamos? ¿Sí? La presión hidrostática del intersticio, ¿sí? Es de menos 3 milímetros de mercurio. Y está la pregunta, ahorita vamos a responder a la señorita, a la estudiante. ¿Ya? Y la presión coloidosmótica del intersticio es de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Es de 8. ¿Estamos? Ya. Un detalle importante a destacar, aquí hay un menos. ¿Ya? ¿Qué significa ese menos? ¿Sí? En realidad, el intersticio está afectado bajo presión negativa. ¿Qué es presión negativa? En realidad, la presión negativa sería, en este caso, una especie de fuerza de succión, ¿sí? Más o menos así. Hay una presión negativa en este caso en el intersticio. Pero hay un detalle, si le pongo aquí todos estos detalles, muchos creyesen entonces, ¿por qué sumamos aquí? No estamos sumando números ni más ni menos, estoy sumando vectores. Y cuando sumo vectores, olvídate de si es positivo o negativo el número que implica esto, los vectores que están en el mismo sentido se van a sumar, independientemente si es positivo o negativo el número. ¿Ya? Ahora, aquí sabemos que esta presión hidrostática es negativa. Ahora, si hacemos los cálculos aquí, y hay unos cálculos que se manejan en el libro, por estos elementos la presión hidrostática se suma si quieres sumar. ¿Ya? Pero no es necesario que aprendas eso. Ya, hazlo más simple. ¿Qué te he dicho? Que ¿cómo están representados estas fuerzas? Están representados por un vector. Entonces, si yo agarro los vectores, los coloco en este sistema, ¿sí? Entonces, todos los vectores que están en el mismo sentido que hacen, los sumamos, simple, no te hagas lío del resto. ¿Ya? Y el único vector en contra, ¿quién es? La presión coloidosmótica de la sangre. El que me diga, no doctor, que esto, que el otro, es lógico hacer esto. ¿Ya? Y el que sabe matemáticas lo va a hacer. Y no es mi invento, está en un libro así de simple. Te dice, no te hagas lío del menos de la presión intersticial, te dice, es negativa. Olvídate de eso, aún así por esos cambios de
de menos, de todo, cambia la polaridad y se suma todo. Haz de cuenta de que estamos sumando vectores y la sumatoria de todos están en el mismo sentido, igual que en el corazón, entonces todos se suman. Al sumarse, esos tres vectores se suman y el único vector en contra va a ser la presión coroidosmótica capilar, así de simple. Entonces, eso es lo que tienes que saber. Entonces, ¿sí? Ahí tenemos, ¿cuánto es entonces todo? Pregunta, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática de la sangre, 17.3, más 3, más 8, ¿cuánto sale? 28.3, ¿sí? Menos 28, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, la presión de filtración es igual a 28.3 menos 28. La presión de filtración va a ser igual a ¿cuánto? 0,3 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿dónde y qué es ese 0,3? Es la resultante. La resultante. Entonces, yo puedo decir que existe todo el tiempo un vector, ya, lo estoy haciendo así grande para que me entiendas, pero no es tanto así, ¿no? Un vector que está obligando al agua a salir de los capilares con una presión de 0,3 milímetros de mercurio. Entonces, todo el tiempo se está ultrafiltrando, o si quieres tomarlo, ¿está qué? ¿Está qué? Escapando agua de los vasos sanguíneos. Poquito, con una presión de 0,3. ¿Ya? Esa agua que está escapando de los vasos sanguíneos al intersticio no puede quedarse en el intersticio, porque si no se va a producir ¿qué? Edema. Entonces esta agüita se devuelve por los capilares linfáticos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué pasaría si el capilar se obstruye? Ya, por ejemplo, en la elefantiasis, hay un gusano que es la elefantiasis está producida por un parásito, un gusano de 1 milímetro que le encanta obstruir los vasos linfáticos. Se me ha ido el nombre del gusanito, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Las filarias. Sí, solo hay en el África, pero hay algunos otros aquí en el Amazonas también que supuestamente pueden afectar, pero solo hay en los ríos del África, por eso es peligroso bañarse en cualquier río del África. ¿Por qué? Porque estos gusanos de 1 milímetro logran atravesar la piel gruesa de los pies y se ubican en los linfáticos de los miembros inferiores y los obstruyen. Entonces, imagínate que se ultrafiltra poquita agua. Pero aunque sea poquita, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Si esto se obstruye, se va acumulando el agua, ese poquito, ¿dónde? En el intersticio. Y con el tiempo se genera, ¿qué? Edema. ¿Estamos? Ya, de ahí vienen incluso algunos otros detalles que vamos a ver después. ¿Sí? Eso. Ahora, nada sería eso. ¿Qué pasa si esto está bien? Pero el ultrafiltrado es mayor. Ya no es 0,3 la presión, puede ser, pone 10, 20. Entonces va a haber más agua que se ultrafiltre, cosa de que también se pueda producir edema el rato que se venza la capacidad de transporte de agua del linfático. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de Stalin? Son 4. 1. La presión hidrostática capilar, la presión coloidosmótica capilar de la sangre, la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica ¿qué? Intersticial. Un detalle importante, préstame tu botella. Ya, no te olvides que esta agua está haciendo presión hidrostática sobre la palma de mi mano. Eso es la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, haz de cuenta de que esto más o menos está así, y está haciendo presión hidrostática así ya. ¿Correcto? Aquí hay agua, sí hay agua, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Sí. Supuestamente si hay agua, el agua tendría que estar haciendo presión hidrostática en este sentido, ¿o no? Ya, pero va hacia el otro sentido, es negativo, porque aquí siempre hay una presión negativa. Y esa presión negativa, ¿saben para qué sirve? Para que el agua que está aquí, que está, ¿cómo les he dicho que es una presión negativa? Es una fuerza ¿de qué? ¿De qué? De succión. Esta poquita agua que se filtra, se succiona y se vaya por el linfático. Porque si fuera positiva, que sí puede ser positiva, se va a empezar a llenar de agua aquí. ¿Entienden? Entonces hay elementos que es por eso que son difíciles de comprender, pero trato de ejemplificar con ustedes. Esta es la presión hidrostática, así de simple, y esta está ejercida por la fuerza de la gravedad, nada más.
Pero aquí, ¿quién hace la presión hidrostática? El agua no es solo la gravedad, sino que es la fuerza del corazón. Entonces, ¿qué pasa? El agua tiene una tendencia a escapar de los vasos. Sí que escapa, pero poquito. Pero agua que escapa, ¿por dónde se devuelve? Por los linfáticos. Pero ¿qué pasa si los linfáticos no funcionan? ¿Qué pasa si hay más agua que escapa? ¿Se va a producir qué? Edema. Eso es lo que necesito que entiendas. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas son las fuerzas de Starling? 4. ¿Qué hacen las fuerzas de Starling? Controlan la dinámica capilar. ¿Qué hacen las fuerzas de Starling? Controlan la ultrafiltración de agua en los tejidos. Ahora, vamos a ir a analizar la presión coloidosmótica, porque creo que la presión hidrostática ya está analizada con el ejemplo de la botella. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Por favor, me dice. Si no han entendido, puedo repetir. ¿Ya? Entonces, ¿qué habíamos quedado? De que en los capilares hay una dinámica de intercambio de agua. Deja de lado a los nutrientes y todo, vamos al agua. Entonces resulta que el agua había sabido escapar con una presión de 0,3 ¿cuánto? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Escapa, pero agua que escapa, ¿por dónde debe devolverse? Por los linfáticos. Bien, ahora vamos a analizar la presión coloidosmótica. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver el efecto Donald, que es importante, de que van a entender el edema en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, ya, cirrosis. Bien, la presión coloidosmótica está dada por las proteínas, ¿ya? Entonces, en este caso, las proteínas plasmáticas. Aunque toda proteína tiene capacidad de presión coloidosmótica. Vamos a ver, ¿qué proteínas conocen? A ver, díganme que son plasmáticas. ¿Cuál? Muy bien, la albúmina. Después, ¿cuál es la otra proteína del plasma? Las globulinas y... ¿No han llevado? O sea, tanto han gastado para el anterior año para no saber estas cosas. Fuera de broma. No sé qué estás pensando, pero no te va a funcionar si no le pones las pilas. No te va a funcionar. Las globulinas y el fibrinógeno. El fibrinógeno, ¿con qué lo relacionan? Si te digo fibrinógeno, ¿qué viene a tu cabeza? Coagulación. Si te digo globulinas, ¿qué viene a tu cabeza? Lluvia de ideas. Inmunidad. Ya las globulinas son proteínas relacionadas con la inmunidad, están las gamma, globulinas, todas ellas. Ya, y el fibrinógeno está relacionado con la coagulación. Aún así, de todas estas proteínas plasmáticas, 2/3 corresponde a la albúmina, y es la que tiene mayor presión, ejerce mayor presión coloidosmótica. Ya, ojo, ya. ¿Qué es la presión coloidosmótica? Aunque todas las proteínas ejercen presión coloidosmótica, ¿qué proteína les había dicho que hay en el intersticio? Porque el intersticio tiene presión coloidosmótica también, ¿se acuerdan o no? ¿Qué proteína hay? Colágeno, ya, el ácido hialurónico, el glutatión, todos ellos, ¿sí? ¿Qué proteína hay en la carne? En la carne, elastina, mioglobina, ¿sí? Lactina, la miosina, todas son proteínas. Todas ellas, toda proteína tiene actividad coloidosmótica. ¿Qué es la presión coloidosmótica? ¿Cómo lo interpretan? ¿Les han comentado esto o no? ¿O no han llevado? ¿Sí? Voy a poner esto. ¿Qué estarán pensando, jóvenes? Fuera de broma, ¿qué estarán pensando? ¿Sí? La presión coloidosmótica es la fuerza de atracción que tienen las proteínas por el agua. En otras palabras, las proteínas, ahí voy a poner una proteína, tienen una capacidad de atraer agua. Entonces, si este es albúmina, ¿sí? ¿Sí? La albúmina tiene capacidad de atraer al agua. Eso es lo que necesito que entiendan. ¿Ya? Necesito que entiendan. La albúmina tiene capacidad de atraer agua. Si no fuese albúmina, fuera cualquier proteína, también atrae agua.
Pero la que tiene mayor presión coloide-osmótica siempre es la albúmina de todas las proteínas que se conocen. ¿Sí? Si no me equivoco, no estoy muy seguro del número, se me ha ido el dato, ¿ya? Cada albúmina puede atraer 32 moléculas de agua a su alrededor. Algo así, 32 moléculas de agua. O sea, cada proteína tiene la capacidad de hidratarse. Cada proteína tiene capacidad de hidratarse. La albúmina se hidrata con 32. Por ejemplo, si hablaría de globulinas, fibrinogen o alguna de ellas, se debe hidratar con menos. Si cada molécula se hidrata porque no tiene esa capacidad de hidratación. Un detalle importante, las proteínas, atendentes luego, todo esto es vital para vos, ¿sí? Tienen carga negativa, ¿sí? Ojo con esto, las proteínas tienen carga negativa, todas, ¿sí? Y el agua, ¿qué clase de molécula es? ¿Me pueden decir? O sea, hablando de cargas. H2O. ¿Cuánto de ángulo tiene esto? ¿Saben o no? 105 grados, muy bien. 104.9 creo que es algo así. Ya, bien. Ok, H2O. Ya, el agua es una molécula bipolar. Al ser bipolar, ¿qué quiere decir? La parte de los hidrógenos tiene una carga positiva y la parte del oxígeno tiene una carga negativa. No te olvides que este es un átomo grande. Y este átomo grande se los recoge a los electrones de los hidrógenos. Entonces, al recogerlos esta parte, los recogen, no se debería decir, ¿no? Sino los atrae electromagnéticamente, ¿ya? Y como los electrones tienen carga negativa, al ser este átomo grande que los atrae, este se carga de negativo, y como esto solo queda con sus protones, se carga de positivo. Entonces, esta característica del agua bipolar es la característica del agua de nuestro universo y de nuestra Tierra, que es importante, porque si no, no hubiese vida. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el agua es atraída por su parte positiva hacia lo que es la proteína. Entonces, como les digo, no estoy muy seguro del dato, pero alrededor de unas 30 y pico moléculas, 32 o 36 moléculas de agua, sí, se atraen a la superficie de en este caso, a la superficie de la albúmina. Las otras proteínas van a poder atraer agua, pero menos, así de simple, menos. Ya está. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber, ¿ya? Entonces, la presión coloide-osmótica que había sido es la capacidad de las proteínas de atraer agua, así de simple. Entonces, cuando yo dibujo un capilar, fíjate por favor, cuando yo dibujo un capilar, resulta que, ahí está, aquí está nuestro vaso, y aquí está nuestro capilar linfático, aquí está la albúmina, ¿sí? Ahí está la albúmina, ¿sí? La albúmina, un detalle importante, apenas es un poquito más grande que el poro capilar. ¿Cuánto tenía el poro? De 6 a 7, ¿qué? Nanómetros. La albúmina, por decirte, está en el límite de los 7 o 7.5 nanómetros. Eso quiere decir que la albúmina podría atravesar los poros capilares. Puede. Ya puede, no es que lo hace, puede. Pero como es un poquito más grande, no lo hace. En algunos tejidos sí puede. Pero albúmina que escapa por los poros, porque sí puede escapar, ¿sí? Esta albúmina generalmente lo que hace es devolverse a la circulación. ¿Estamos? Y si albúmina que escapa, que puede escapar, sí tiene que devolverse por los linfáticos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué te he dicho que hace la albúmina? Tiene capacidad de atraer ¿qué? Agua. Entonces, el agua que esté en el vaso sanguíneo está ahí en la cantidad correcta, porque la albúmina, ¿qué está queriendo el agua? Salir el agua, presión hidrostática de la sangre, el agua. Pero ¿qué hace la albúmina? La albúmina lo atrae y evita que el agua se escape, atrayendo a su superficie, o sea, atrayendo hacia ella el agua. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Entonces, esa es la presión coloide-osmótica que ejercen en este caso, las proteínas. Y la más osmótica, ¿quién es? La albúmina. Todas ellas tienen capacidad de hidratarse. Todas. O sea, todas tienen capacidad osmótica.
pero la que tiene mayor capacidad osmótica siempre es la albúmina, porque atrae más moléculas de agua que otra proteína. ¿Estamos? Ahora, otro detalle importante, la presión de coloide osmótica, si fuera solo la albúmina, sería de 18 milímetros de mercurio su presión, solo la albúmina. Pregunta, ¿cuánto es la presión coloide osmótica de ese hecho? 28. ¿Por qué me dice esto, doctor? Resulta que si solo fuese la albúmina, la presión coloide osmótica sería baja. Entonces aquí viene un efecto que se llama, es importante esto, el efecto Donan. El efecto Donan. Creo que se escribe con doble L. Donan. Ahí está, el efecto Donan. ¿Ya? ¿Qué es el efecto Donan? El efecto Donan es un efecto que potencia el efecto osmótico de la albúmina. Así pongo. ¿Qué es el efecto Donan? Es un efecto que potencia el efecto osmótico de la albúmina. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué significaría que potencia el efecto osmótico de la albúmina? Que atrae más agua. Así de simple. ¿Ya? Y este efecto Donan está dado por el sodio. ¿Quién les había dicho del sodio? Donde ve el sodio, ¿quién le sigue? El agua. Entonces, no te olvides que, mira cómo lo he ubicado al agua en esta posición. ¿Te das cuenta? Mira, negativos se atraen con positivos. ¿Qué pasa con esta carga? Estas partes del agua quedan, ¿qué? Con sus partes, ¿qué? Negativas. ¿Y qué hay en el plasma? En el plasma hay gran cantidad de ¿qué? De sodio. Entonces, por su carga negativa, el sodio es atraído. Positivo con negativo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? El sodio, ¿qué es lo que atrae? Más agua. Entonces, ese es el efecto. Entonces, el efecto Donan es un efecto que va a potenciar el efecto osmótico de las proteínas, en este caso de la albúmina. Todo por electromagnetismo. Todo. Entonces, ya la albúmina es negativa, atrae a las aguas por su parte positiva, pero resulta que quedan las partes negativas libres, entre comillas libres, ¿no? Entonces, como hay mucho sodio en el espacio intravascular, el sodio se atrae positivo con negativo, pero a la par, donde ve el sodio, ¿quién le sigue? El agua. Entonces, el agua se va a mantener más que todo donde debe estar. ¿Dónde? En el espacio intravascular. Por eso el efecto Donan es un efecto potenciado por el sodio, los electrolitos, en este caso el electrolito, o sea, los cationes que dicen, ya el catión sodio, para atraer agua precisamente y evitar de que se escape el agua hacia el intervención. ¿Entendido? Preguntas. ¿Ya? Entonces, ya sabes, entonces gracias a eso, este efecto de atracción se hace mucho mayor y llega hasta 28 milímetros de mercurio esta fuerza de atracción. Ahora, ¿cuál sería la utilidad clínica aquí? Sí, la utilidad clínica radica en lo siguiente, ya hemos terminado. ¿Qué pasa? Pregunta, ¿dónde se forma la albúmina? ¿Dónde se forma la albúmina? No me digan que no saben ni eso, es el código. Fuera de broma, en serio, no sé qué estaban pensando. ¿Sí? ¿Y qué estaban pensando? ¿A qué velocidad o cómo es el mundo? El mundo no gira a lo que tú estás pensando, peor a lo que gira Bolivia. Bolivia está, yo les digo, está a años luz de lo que gira incluso solo los países que nos circundan. ¿Sí? ¿Dónde se forma la albúmina? En el hígado. Ya, las proteínas plasmáticas se forman en el hígado. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi paciente tiene insuficiencia hepática? O en otras palabras, tiene cirrosis. ¿Sí? La cirrosis no se va a formar la albúmina, que es la que me interesa. Al no formarse la albúmina, ¿qué es lo que pasa? Si en este capilar, ahí está, en este capilar, ¿sí? Ahí está. Tendría que haber una, dos, X cantidad de albúmina, solo hay dos. ¿Qué va a pasar? No va a haber quien pueda atraer al agua hacia los vasos. Entonces el agua va a tender ¿a qué? A escapar, porque no hay quien la traiga. Al tender a escapar el agua, ¿qué va a pasar? Mi paciente que tiene cirrosis, ¿qué va a hacer? Edemas. Va a ser. Preguntas. Llamaremos.